Olá, buenas noches, ¿cómo andan? Yo estoy acá de vuelta y nosotros hoy vamos a hablar sobre rechazo de trasplantes, rechazo de injertos. Cuando hablamos sobre rechazo de trasplantes, estamos hablando también sobre rechazo de injertos. Sería lo mismo. Não é uma enfermidade, seria simplesmente um meio de manter a vida de uma pessoa que tem a necessidade de um órgano, não? Então, a primeira pergunta que hacemos é: que seria então um rechazo de injerto ou um rechazo de transplante? É um processo en el cual el sistema inmunitario, siempre está ahí el sistema inmunitario, ¿no? Del receptor de un trasplante ataca el órgano o el tejido del trasplantado, o sea, del donante. Una cosa a tener en cuenta es que receptor o huésped es la persona que recibe el órgano y donante sería el trasplantado, ¿no? Injerto y órgano sería el órgano trasplantado, el injerto, ¿no? Entonces, vamos a pensar así. Rechazo de injertos. Hay una persona que tiene necesidad de un riñón. Ese riñón viene de un donante. Este donante es una persona que está siendo trasplantada y el receptor es la persona que recibe este órgano, que es un injerto. El injerto puede ser piel, puede ser órganos sólidos como hígado, como corazón, como pulmón, como riñón y además también médula ósea. Vamos ler acá. Solo para sacar dudas y tenermos bien en cuenta esto. El rechazo de trasplante es un proceso en el cual el sistema inmunitario del receptor de un trasplante ataca el órgano o tejido trasplantado. El tejido trasplantado. El tejido trasplantado que viene del donante. O sea, que viene del donante. Una barreira importante para el trasplante es el proceso de rechazo, en el cual el sistema inmunológico del receptor reconoce el injerto, el órgano, como extraño y lo ataca. Hay tipos de trasplantes. Hay los autoinjertos, los isoinjertos, los aloinjertos, los xenoinjertos. Los autoinjertos, el donante y el receptor son el mismo individuo. Es lo que pasa con los trasplantes hechos en la normalidad en los hospitales, en la mayoría de los casos. Como cuando gemelos hacen trasplantes de riñones o parentes próximos o personas que se mueren y donan sus órganos. Sería autoinjertos. Isoinjertos, el donante y el receptor tienen el mismo genotipo. Sería un injerto específico, gemelos en este caso. Aloinjertos, trasplante de donante de la misma especie pero de diferente genotipo. Aloinjerto, diferente genotipo. Xenoinjerto, el donante es de una especie diferente del receptor. El rechazo es el proceso los dos primeros son los más importantes, ¿dale? El rechazo es un proceso en el que los linfocitos T y los anticuerpos producidos contra los antígenos del injerto reaccionan contra los injertos del tejido y los destruyen. El rechazo depende del reconocimiento que el huésped hace del tejido injertado como extraño.
Los receptores de rechazo normalmente son los antígenos HLA. Normalmente no son los antígenos HLA. Intervienen reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 4. La hipersensibilidad tipo 2 depende de los anticuerpos, como estuvimos estudiando. Implica mecanismos de lesión mediada por los anticuerpos como la CCDA, ¿recuerdan? CCDA, citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Y la hipersensibilidad tipo 4 mediada por los linfocitos, que son los linfocitos CD4 y CD8. Los CD8 causando lesiones directas y los CD4 haciendo inmunidad retardada, tardía, ¿no? Así que el sistema inmunitario del huésped resulta activado por la presencia de las moléculas de HLA sobre el endotelio y las células parenquimatosas del tejido trasplantado. O sea, el HLA está expresado tanto en el endotelio como en las células del parénquima de los tejidos que están siendo trasplantados. Las moléculas de HLA son de dos formas, clase 1 y clase 2, que accionan distintos componentes de la respuesta inmunitaria del huésped. Nosotros ya hablamos sobre esto, pero yo quiero hacer un repasito rápido para que nos quede bien fresquito en nuestra memoria. El HLA clase 1 activa los linfocitos TCD8, están en las células nucleadas y en las plaquetas, y ellos son los citotóxicos que causan lesión directa. Los linfocitos T CD4 son los que trabajan con el HLA clase 2, están en los leucocitos y trabaja con la hipersensibilidad retardada. Las principales diferencias antigénicas entre un donante y un receptor que dan lugar al rechazo de los trasplantes son las diferencias de estos HLA. Entonces, las implicaciones de las complicaciones están ahí, en las diferencias de la compatibilidad del HLA. Porque no sé si usted se recuerda, los alelos de HLA tiene mucho polimorfismo, muchas diferencias. O sea, una misma virome puede tener varios colores. Entonces sería el polimorfismo del HLA. Después del trasplante, las células T del receptor reconocen los antígenos del donante del injerto. Los antígenos, o también llamado halogénicos o haloantígenos, esto es hecho por dos vías, llamadas las vías directas o vías indirectas. O sea, este mecanismo de reconocimiento de los HLA para hacer el rechazo de los trasplantes son hechos por dos vías, por la vía directa y por la vía indirecta. Nosotros ahora vamos a hablar sobre la vía directa y sobre la vía indirecta. ¿Dale? Después en el libro yo voy a mostrar de forma resumida hablar sobre un esquema, sobre el esquema. La vía directa, las células T del receptor del trasplante reconocen moléculas de HLA halogénicas del donante en la superficie de las células presentadoras de antígenos y en el injerto de modo directo. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando hay un trasplante de órgano, cuando este órgano viene de una persona que está donando su órgano, este órgano, el sistema inmunitario de este órgano, de este riñón, por ejemplo, ya está con todo su sistema inmunitario activado. Entonces, todas sus células, todas sus moléculas de HLA, de MHC,
de MHC, de HLA, já estão ativadas, já estão expressadas. Então, por já estar expressadas, existe este mecanismo de ativação direta. Então, por esto que pasa la citotoxicidad directa mediada por los linfocitos CD8, que sería uno de los mecanismos. ¿Por qué? Porque el órgano ya está con los HLA ya expresados. Entonces, volvemos a leer para quedar así bien claro. En la vía directa, as células T del receptor del trasplante reconocem as moléculas de MHC halogênicas del donante em la superfície de las células presentadoras en el injerto de modo directo, porque já estão aí, não? Se ativa los linfocitos citotóxicos, que são os CD8 que se ativaram como citotóxicos, e se ativa a hipersensibilidade retardada, que é os linfocitos CD4, que ativa todo o mecanismo de hipersensibilidade retardada através de los macrófagos. As células linfocitárias CD8 reconhecem moléculas de MHC de classe 1 e se diferencia a linfocitos citotóxicos ativos, lo que eu dije. As células T auxiliares CD4 reconhecem moléculas halogênicas de classe 2 e proliferam e se diferenciam em células efectoras tipo helper 1 e também helper 17. Quando eu hablo MHC1, MHC2, HLA1, HLA2, estou hablando lo mismo. La mesma coisa como CPH, que seria células de histocompatibilidade, moléculas de histocompatibilidade, não? Então, MHC, moléculas de histocompatibilidade, células de histocompatibilidade, e HLA seria o alelo específico onde estaria estas moléculas, não? Buenísimo. En la vía directa, los antígenos de la clase 1 y 2 del CPH del donante en las células presentadoras de antígenos en el injerto, junto con coestimuladores, son reconocidos por los linfocitos CD8 citotóxicos y los linfocitos CD4 colaboradores del anfitrión, respectivamente. Los linfocitos CD4 proliferam e produzem citoquinas, principalmente o interferon gama, que ativa o macrófago, que induz dano tisular por uma reação inflamatória local. Los linfocitos CD8, que reconhecem a los antígenos del injerto, se diferencia em linfocitos citotóxicos que matam as células del injerto diretamente. ¿Entenderán? O sea, el órgano ya tiene las moléculas de HLA expresadas, clase 1, clase 2. Los CD8 hacen su trabajo a través de los HLA clase 1 por citotoxicidad, lisando las células, y los CD4 hacen su trabajo a través de las moléculas de clase 2, a través de hipersensibilidad retardada, a través de proliferação de citoquinas, principalmente interferon gama, ativando os macrófagos, uma hipersensibilidade retardada. Seria isto que passaria, não? Não necessitaria um processamento do antígeno, seria algo mais direto. Este seria isto. Já em la via indireta, que passaria então em la via de indireta?
En la vía indirecta, los linfocitos T del receptor reconocen los antígenos MHC del donante del injerto después de que los presentan por sus propias APC, o sea, células presentadoras de antígenos. Hay un procesamiento previo del antígeno. Esto es importante. Hay un procesamiento previo del antígeno. Este antígeno es atrapado por las células dendríticas o por los macrófagos, son procesados y ahí sí es expresado las moléculas de histocompatibilidad, sea clase 1 o clase 2. Por lo tanto, la vía indirecta es similar al procesamiento fisiológico y la presentación de otros antígenos extraños, como por ejemplo antígenos microbianos. E el resultado es un tipo de reacción inflamatoria de hipersensibilidad retardada. Sí, claro, porque necesita todo un proceso de pasar célula por célula, ¿no? Chicos, esto es muy importante. Cuando hablamos así, hipersensibilidad retardada, tardía, siempre nos recordamos de que es un proceso de ativación de citoquinas, interleuquinas y activación de moléculas y de células que necessitam todo um processo, uma ativando a outra para chegar a um efeito final. Mientras que quando eu hablo em algo imediato, em algo citotóxico, é algo direto, imediato, a lesão é direta, como natural killer, linfocito T citotóxico, não? Pero bueno, el CD8 tuvo antes que tener una activación para se transformar en citotóxico, pero su trabajo es de citotoxicidad. Bueno, ustedes entendieron lo que yo dije. Por lo tanto, quando as células T reaccionam a um injerto por la vía indirecta, el mecanismo principal del rechazo celular puede ser la inflamación y la producción de citoquinas de las células T, como yo dije. Los linfocitos B también reconocen antígenos en el injerto, incluidos HLA y otros antígenos que difieren entre el donante y el receptor. La activación de estas células B generalmente requiere la ayuda de las células T. Sí, las células B son activadas por las células T. Sí. En la vía indirecta, los antígenos del injerto son captados. Prestate atención. En la vía indirecta, los antígenos del injerto son captados, procesados y mostrados por las células presentadoras de antígenos del anfitrión y activan a los linfocitos CD4, que daña el injerto mediante una reacción inflamatoria y estimula a los linfocitos B a producir anticuerpos, autoanticuerpos. Y este autoanticuerpos va a dañar el tejido, ¿no? Las consecuencias de todo esto incluyen citólisis directa mediada por los citotóxicos, lesión microvascular, lesión endotelial, vasculitis, isquemia tisular, destrucción mediada por macrófagos, todo esto. Agora, acá en el libro que eu tenho em minhas manos, sempre com Robin Cotran, chicos. Em la página 232, eu tenho um esquema de la via direta e da la via indireta. Em la via direta, eu tenho acá uma célula dendrítica, uma célula apresentadora de antígeno del donante en el injerto. Esta molécula ela tem uma molécula de CPH classe 1 que está sendo uma apresentação de antígeno para um CD8.
Este CD8, por su vez, se prolifera y hace una lesión directa, por ejemplo, al endotelio del túbulo renal. Acá el ejemplo está sobre el túbulo renal. O sea, célula dendrítica, HLA clase 1, CD8 prolifera, citotoxicidade direta, lesión directa a las células endoteliales de los túbulos renales, por ejemplo. Esta sería por medio de citotóxico. La forma, por ejemplo, de los linfocitos CD4, tengo la misma célula apresentadora de antígeno que está usando la molécula de HLA clase 2. Esta molécula, por su vez, el linfocito, no molécula, esta célula del linfocito CD4 produz interferon gamma, produz interferon gamma. Este interferon gamma ativa el macrófago. El macrófago, por su vez, lesiona el endotelio del túbulo renal. Entonces, serían estas dos formas de hacer lesión al túbulo renal. Esto estoy hablando en la lesión por vía directa, recordando que este órgano ya tiene las moléculas de histocompatibilidad expresadas, no necesita de un procesamiento previo. Pero en la vía indirecta, aí sí yo necesito ter un procesamiento previo. O sea, la célula dendrítica hay que agarrar un pedacito del parénquima del órgano, del riñón, por ejemplo, procesar este pedacito de este órgano y reconocerlo como extraño y así expresar en su superficie las moléculas de HLA clase 1 o clase 2 o histocompatibilidad clase 1 o clase 2. Y acá tenemos dos personajes que sería el CD4 y el linfocito B. En la vía directa, yo tengo el personaje, el linfocito CD8 y el linfocito CD4. En la vía indirecta, yo tengo el personaje linfocito CD4 y el linfocito B. Con respecto a la vía indirecta, con el CD4, con el linfocito CD4, él reconoce a partir de las moléculas de histocompatibilidad clase 2, este antígeno que la célula dendrítica hizo la presentación ya procesado. Y él entonces activa los macrófagos a través de el interferón gamma. Y él también activa los linfocitos B para que estes linfocitos B puedan se diferenciar en células plasmáticas. Estas células plasmáticas, por su vez, producen muchos anticuerpos. Estes anticuerpos dañan entonces los vasos renales. Por lo tanto, en los rechazos de trasplantes, nosotros tenemos dos tipos de hipersensibilidad. Nosotros tenemos la hipersensibilidad tipo 2, mediada por anticuerpos, y también tenemos la hipersensibilidad tipo 4, mediada por la citotoxicidad de los linfocitos CD8. Y también de los CD4 por la hipersensibilidad retardada de ellos. Que sería la hipersensibilidad tipo 4. ¿Entendieron? En el rechazo de los injertos tenemos dos tipos de hipersensibilidad. La hipersensibilidad tipo 2, porque está involucrado los anticuerpos
é uma hipersensibilidade, porque são os anticorpos que dañam os endotelios, por exemplo. E, además, a hipersensibilidade tipo 4, porque são os linfocitos CD8 por citotoxicidade que dañam os endotelios e os linfocitos CD4 que dañam os endotelios de modo retardado através da ativação de los macrófagos por el interferon gama. Entenderão? Eu espero que sim. Bueno, esta seria a patogênia do esquema. Este seria a patogênia do esquema. Chicos, este tema de rechazo de injerto é um tema um pouquito largo, ¿sabes? Entonces yo quería hacer 2 videos. Entonces, como nosotros ya hablamos sobre las características y ya hablamos sobre la patogenia y todo, yo voy a cortar el video ahora y voy a empezar otro video, ¿dale? Y en este otro video yo voy a hablar sobre los tipos de rechazo, porque existe, por ejemplo, el rechazo agudo, crônico, hiperagudo. Existe y también la macroscopía, la microscopía. Y además de esto, quiero hablar sobre el trasplante de las células hematopoyéticas. ¿Dale? Entonces, en este segundo momento voy a hablar sobre esto. Entonces, voy a cortar ahora el video. ¿Está bien? Chao, chao. Hasta luego.